Buenas noches. ¿Buenas? Ok, vamos a explicar algo interesante, que es ¿por qué la mayoría de la gente va a terminar pobre? ¿Y cómo no ser uno de ellos? Esto es importante porque es muy importante en tu vida. No es lo que tú estás haciendo ahora, ni lo que tú ni cómo te está yendo ahora. Es cómo te puede ir en lo adelante. Analízalo de esta manera. Si tú, a nivel productivo, a nivel de tus fuerzas, ¿verdad?, vas a poder trabajar hasta los 70 años, pero por destino de la vida, tú te vas a morir a los 90. Esos son 20 años. ¿De qué tú vas a vivir en esos 20 años? De eso es que yo quiero que reflexionemos un poco. Porque ahora mismo tú puedes estar ganando dinero, sentirte bien, sentirte el rey del mundo, la reina del mundo, pero mira eso en perspectiva, míralo a futuro. ¿Ok? Así que vamos a comenzar analizando el tema. Y lo primero que tenemos que chequear, ¿verdad?, es cuál destino nos programaron. ¿Y qué significa que nos programaron? Significa que nos prepararon para algo. Así que antes de tú nacer, a ti, a mí y a todos nos programan. El asunto que tú tienes que descubrir cuál programa te pusieron, cuál es el programa de tu destino, porque tú puedes torcerlo, pero si tú no eres consciente, tú lo vas a ejecutar. Eso es muy importante que lo entendamos. A nosotros nos preparan para algo. Ahora, si tú eres consciente de que te prepararon para eso, tú puedes cambiar ese destino. Pero si tú no eres consciente, pues tú lo vas a ejecutar porque parece que es natural que las cosas sean así. Así que, fíjate, el 95% de las personas fuimos programados para perder. Y dentro de un momento tú vas a ver por qué. El 95% de las personas vamos a vivir, vamos a tener un cierto nivel de éxito, pero llegado la etapa en que dejamos de ser productivos, llegada la etapa en que se acaba nuestra fuerza, vamos a descubrir que nosotros no tenemos con qué sostenernos en esa etapa. O sea, cuando dejamos de trabajar, se dejan de tener ingresos y no tenemos cómo seguir teniendo ingresos. Y en ese momento, pues, estamos contando con los hijos. Pero a veces los hijos se mueren primero que los padres. O a veces no todos los hijos salen buenos hijos. O no todos los hijos ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades y la de sus padres. Así que tenemos que pensar con antelación. ¿Cómo nos programan al 95% de las personas? Esto es importante. ¿Por qué decimos que nos programaron para perder? ¿Cómo nos programan? Fíjate, primeramente nos programan para trabajar tras el dinero. Siempre estamos preocupados de ganar dinero. Siempre estamos pensando en dónde hay un mejor sueldo, en dónde hay un mejor ingreso. Nuestro enfoque es trabajar para generar dinero. ¿Y generar dinero para qué? Bueno, para lo segundo que nos programan. Fíjate, primero nos programan para trabajar por dinero. ¿Y para qué queremos tener dinero? Esa es una buena pregunta. Bueno, pues nos programan para tener dinero de forma que podamos, ¿qué cosa? Consumir. Entonces, las tiendas, los supermercados, los hipermercados, los diferentes comercios están ahí para que nosotros produzcamos, duremos 15 días trabajando, produzcamos y vayamos a qué cosa, a gastar lo que nos ganamos. Ahora fíjate, cuando tú pasas 15 días para producir un cheque, ese cheque son 15 días de tu vida, ¿sí o no? Es decir, que tú invertiste 15 días de tu vida por un cheque. ¿Y qué tú haces con tu cheque?
se lo va a entregar a las tiendas. Y al final, tú dices, yo tengo 10 años trabajando y no tengo nada. Bueno, ¿cómo vas a tener si tú cada vez que cobras, gastas? Y te programan para gastar. Y la televisión, la radio, todo es para gastar. Pero peor aún, no solamente los medios de comunicación, tú tienes las amigas, la familia y los amigos que te están impulsando también a que te transformes en una persona que consuma. Y precisamente eso es así porque hay gente que hace dinero con tus gastos. Así que tú estás invirtiendo tu vida en llenar de riqueza a esas personas. Trabajamos todo el mes para ganar un dinero que se expresa en forma de salario o se expresa en forma de ganancia cuando tú eres dueño de un negocio propio, pero inmediatamente tú haces que ese dinero se vaya en consumo. Así que nos gastamos el dinero que nos ganamos en consumo y permanentemente esa es la vida de la mayoría de las personas. Trabajamos, ganamos, consumimos. Trabajamos, ganamos, consumimos. Y en ocasiones no nos alcanza lo ganado. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, para eso tú tienes todo un repertorio de tarjetas de crédito. El objetivo de la tarjeta de crédito es asegurarse de que tú seas una máquina de consumo. Así que te dicen, no te preocupes, coge la tarjeta y te lo financiamos. Compre ahora y pague después. Con lo cual te estás endeudando y eso es precisamente parte del plan contigo. Que tú estés permanentemente gastando y ahora tienes que producir para pagar la tarjeta y para seguir consumiendo. Así que entramos en deudas de tarjeta, en deuda de préstamo, porque entonces cogemos un préstamo y financiamos un carro, cogemos otro préstamo y financiamos la casa, cogemos un préstamo y nos pagamos unas vacaciones y nos habituamos. O sea, eso parece como que es natural y normal. ¿Por qué? Porque la gente que está a tu alrededor, que son igual que tú, programadas para aprender, hacen lo mismo. Es más, no solamente hacen lo mismo, te dicen que si tú eres bobo, que porque tú no lo haces. No, pero yo tengo 3 tarjetas y cuando reviento una, consumo con la otra. Eso no. Y parece que es normal porque todo el mundo hace eso y tú sientes que tú no estás siendo inteligente si tú no haces lo que hacen las personas de tu medio. ¿Ok? Así que trabajamos para pagar y pagamos ¿para qué? Para seguir gastando. Trabajamos, cobramos, pagamos, trabajamos, cobramos, pagamos y seguimos consumiendo y seguimos endeudándonos. Año tras año, año tras año, año tras año. Piensa en tus últimos 5 años. Piensa en tus últimos 10 años, si has estado 10 años en la vida productiva. Piensa en tus últimos 15 años, si has estado 15 años en la vida productiva. ¿Has estado haciendo lo mismo? Puede que tu nivel de vida en aspecto de símbolo de estatus esté mejor. Tú andas en un mejor carro, o tienes ropa de marca, o te compraste un televisor LCD de 40 pulgadas, pero todo eso son consumos. Tú estás gastando tu dinero y estás gastando tu vida, porque el dinero es una expresión financiera de tu vida, en consumir. ¿Ok? Y así se te va la vida. Fíjate, el 60% de las personas gastamos nuestra vida como empleados. Es decir, trabajamos para otra persona. Trabajamos por un salario. Podemos estar cambiando de empleo, pero si tú no eres el dueño, tú eres un empleado. A mí me da mucha risa porque las personas a veces no queremos los títulos y los puestos. Tú ves, dicen, no, fulano es VP de tal institución. No, es empleado. O sea, VP, gerente, todo lo que tú quieras llamarle, es empleado. Si a ti te pueden cancelar, ¿qué tú eres? Empleado. Empleado tiene diferentes rangos, pero como quiera,
Tú eres una persona que trabaja para otro y tu puesto de trabajo no es tuyo, es de tu empleador. Y él decide hasta cuándo tú estás trabajando. El 60% somos empleados. ¿Y qué pasa con el 35% restante? Hay gente que nos cansamos de ser empleados, nos damos cuenta que por el empleo no es, o nos cancelan y nos obligan a buscárnosla, y entonces ponemos lo que nosotros llamamos mi propio negocio. ¿Quiénes son empleados aquí? A ver, aquí tenemos los empleados, trabajamos para otros. Ahora, ¿quiénes tienen su propio negocio? Aquí tenemos los autoempleados. O sea, trabajamos para nosotros mismos, pero nuestro ingreso depende de nuestro trabajo. Eso es lo que yo quiero que estemos claros. ¿Y qué pasa si tú, por un accidente, por un problema de salud o por la edad, no puedes seguir trabajando? ¿Qué pasa con tu ingreso? Se evapora. Ahora, el problema es que tú no te mueres ahí. Y como no te mueres ahí, si sigues vivo, sigues generando gastos sin generar entonces ingresos. Por eso nos condenan a morir pobre, a terminar pobre, que es el sentido de lo que chequeamos, ¿verdad? Empleados y autoempleados, cuando ya no podemos producir. Y fíjate cómo ya está la cartera. Ahorita le vimos unos pesos y ahora vemos la cartera vacía. Cuando ya no podemos producir, ¿con qué contamos para seguir viviendo? Y eso es lo que tú tienes que preguntarte ahora. ¿Y por qué ahora? Porque todavía tú no has llegado a esa edad. Entonces, este es el mejor momento para tú analizar qué tú vas a hacer para que eso no te suceda. No esperar que te suceda para pertenecer, cambiarte el apellido. Ustedes saben que hay gente que después de cierta edad se cambian el apellido. Hay gente que se llama Martínez, ¿verdad? Y a partir de los 65 o los 70 se llaman Hubiera. Porque se pasa la vida, si yo hubiera, si yo no hubiera. Entonces, no es para que te cambie tu apellido, ¿verdad? Síguete llamando como tú seas. Prepárate hoy para el futuro. Trabajamos para consumir y enriquecer a otros. Gastamos nuestra vida, nuestra energía, nuestro trabajo en producirle dinero a una minoría que es la que tiene otro tipo de pensamiento, porque no está pensando en trabajar por dinero, está pensando en trabajar para producir otras cosas y terminar viejos, acabados y pelados. Entonces, para eso es que nos programan. Tú lo que tienes que pensar, si esa programación es la que tú vas a seguir repitiendo. En tu familia tú tienes que tener personas que se pasaron la vida entera trabajando y hoy dependen de los hijos, o son personas que caen dentro de la familia y todo el mundo lo siente como una carga pesada. Cuando tú ves a una persona de 60 años viviendo en la calle, tú no más tienes que preguntarte, él no tuvo 25, él no tuvo 30, pero él no se preparó para cuando tuviera 60. Así que, fíjate, es también el futuro que tú quisieras para ti. ¿Y cuántas personas tú ves que están en esa situación? Algunas no están tan graves, pero son cargas porque pasaron toda su vida productiva y no se prepararon para, cuando llegara el momento de su retiro, tener con qué vivir. Ahora bien, tú puedes pensar que esto es algo que te va a llegar en el futuro, pero resulta que una persona puede tener un accidente incapacitante y ya no es el futuro, ya es el presente. Es decir, o puede tener una enfermedad crónica que le inhabilite ser productivo. Así que tú no puedes analizar las cosas en términos de tiempo. Sí, pero todavía me falta mucho para 60. No, es que saliendo de aquí tú puedes tener un accidente. Dios no lo quiera, pero el accidente le pasa a todo el que está vivo. Así que si tú estás vivo te puede pasar. Como dice nuestro líder Teo Galán, lo inevitable viene. Cuando tú no sabes,
¿Dónde? Tú no sabes. Pero de que viene, viene. Así que tú tienes que evaluar si este es el futuro que tú quisieras. ¿A quién le interesa cambiar ese futuro por otro mejor? Vamos a ver. Bueno, interesante, porque precisamente si a ti te interesa cambiar el futuro por otro mejor, tú estás en el lugar correcto y en el ambiente correcto. ¿Ok? ¿Qué hace el 5% distinto al 95% que trabaja para gastar? Fíjate, ¿qué hace el 5% que no hace el 95% que fue programado para gastar? Bueno, ese 5% invierte en crear activos que le produzcan ingresos. Fíjate, mientras nosotros trabajamos para crear, para el consumo, para comprar símbolos de estatus, para pasar un fin de semana en Punta Cana, para todo ese tipo de cosas, ¿ok? El 5% trabaja para crear activos que le produzcan ingresos. Un activo es algo que te deja dinero sin tú trabajar, ¿ok? Un activo no es una propiedad. Un activo es algo que te produce dinero, pero que no depende del trabajo tuyo. Por ejemplo, si tú tienes un edificio de apartamentos que lo alquilas, tú tal vez trabajaste para comprar ese edificio de apartamentos, pero mensualmente a ti te entra un dinero por el edificio que ya no depende de tu trabajo, sino porque tú creaste un activo que te genere ingresos. ¿Activos como cuáles? Veamos, por ejemplo, industria o negocio de más de 500 empleados. Bueno, si tú tienes una industria de más de 500 empleados que no depende de ti, sino que tú tienes una estructura y un sistema que eso camina sin ti, eso es un activo. Si el negocio es un negocio de menos de 500 empleados y tú eres la estrella del negocio y el negocio no camina sin ti, tú eres un autoempleado. Ok, bienes raíces son activos. Tener edificios de apartamentos, tener locales que tú alquiles, títulos y valores son activos si tú tienes inversiones que te rentan un ingreso, depósito a plazo fijo, por ejemplo. Ese tipo de activos. Ahora, para tener ese tipo de activos hay que tener antes, ¿qué cosa? Dinero. Así que, fíjate esto, el 5% puede hacer eso porque tiene dinero con qué hacer inversiones. ¿Qué nos pasa a la mayoría que no tenemos dinero para hacer inversiones? Entonces, ¿qué podemos hacer si no tenemos dinero que invertir? ¿Quiénes tienen dinero para invertir aquí? Aquí hay una persona por lo menos. Ok. Pero la mayoría parece que no. Entonces tenemos que pensar qué activo podemos crear sin necesidad de una gran cantidad de dinero. Y precisamente, para quien no tiene dinero que invertir, solamente hay una vía para construir un activo. Fíjate, si tú no tienes dinero para invertir, tú solamente tienes una vía para crear un activo, algo que te produzca dinero que no dependa de tu trabajo. Aunque inicialmente tú vas a trabajar para crearlo, pero lo importante es que en un momento dado eso te va a producir sin necesidad de que tú seas el principal motor. Así que, ¿cuál es ese activo? Fíjate, crear redes de distribución amplia. Crear redes, no una red, crear redes. Diversas redes de distribución suficientemente amplia. ¿Por qué? Porque eso es un camino hacia la libertad financiera. Mientras más redes tú tengas, mientras más grandes sean esas redes, más tú vas a tener ingresos provenientes de ellas que no dependen de tu trabajo, porque esa red se hace productiva. Así que, fíjate, hay dos opciones de cómo terminar la vida. ¿Cuál tú eliges? Tú puedes terminar así, o tú puedes terminar así. Así que tú tienes dos opciones. Y fíjate, si tú no te mueres, a viejo llega. El asunto es cómo tú quieres, qué tipo de vejez tú quieres.
O sea, tú no puedes elegir no ser viejo porque eso es elegir morirte. Así que lo que tú puedes elegir no es no envejecer, ¿ok? Lo que tú debes elegir es cómo tú quieres que te llegue la vejez. Así que la pregunta es, ¿quiénes tienen interés en aprender cómo se construye una red productiva? Pues están en el lugar correcto, porque dentro de un momento alguien va a venir, que no soy yo, que tiene más resultados que yo, a explicarte. Y yo voy a estar ahí aprendiendo, porque yo sí no quiero que me llegue, ¿verdad? Pelado. Que llegue. Es más, yo quiero vivir muchos años, pero muchos años con suficiente dinero. Así que muchísimas gracias y esperen ahí, porque viene una persona que va a mostrarle el camino hacia la libertad. Muchísimas gracias.